Hello, I'm Eric Corman, Communications Director at League of Education Voters, and the parent of a sixth grader of color in the public school system who is accessing special education services. Before we begin this webinar, which we will present in Spanish, I would like to tell you how to access English interpretation and closed captioning in English. First, in your webinar controls at the bottom of your screen, click Interpretation, which is the icon that looks like a globe. Then click English. And if you want to hear only English without the original Spanish in the background, click Mute Original Audio. Special thanks to Claudia Azar, who is our interpreter. If you have any technical issues, feel free to use the chat function, which I will monitor throughout the webinar. To access captioning in English, just click on the closed caption button at the bottom of your screen. And now I would like to introduce Eric Olsefeld, Director of Field and Community Engagement at League of Education Voters, who is your moderator today. Gracias, Eric. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eric Holzapfel. Soy el director de Enlace Comunitario en League of Education Voters. En caso que no está familiarizado con nosotros, League of Education Voters es una organización sin fines de lucro en todo el estado que trabaja con familias, educadores y líderes para construir un futuro mejor para cada estudiante del estado de Washington. Nuestro sitio web es educationvoters.org, educationvoters.org. Nosotros creemos que la educación es una herramienta para la justicia. Uno de los sistemas que perpetra la injusticia racial que experimentan las comunidades de color son nuestras escuelas. Creemos que todos los niños merecen una excelente educación pública que les brinde las mismas oportunidades de éxito. Para lograr esto debemos buscar un cambio radical en nuestros sistemas escolares para la equidad, la justicia y la liberación. Debemos construir escuelas y sistemas que honren la humanidad en cada estudiante. Bienvenido a nuestra serie de seminarios web gratuitos en línea, que le llamamos Webinarios, a la hora del almuerzo. Comenzamos esta serie hace 7 años para compartir información y generar conocimiento sobre temas importantes y oportunos. El webinario de hoy es una sesión con voces de la comunidad latina. Esta es parte 3. COVID-19 ha presentado desafíos para estudiantes y familias en todo el estado de Washington. Y aunque todas las comunidades enfrentan problemas similares, la pandemia ha afectado de manera única a algunas comunidades. Para aprender más y brindar apoyo, League of Education Voters cree en el acercamiento a la comunidad latina de una manera culturalmente y lingüísticamente apropiada. El día de hoy tenemos panelistas: José Zúñiga, estudiante de segundo año en la Universidad de Gonzaga, con un enfoque en biología; Virginia Herrera Paramo, directora ejecutiva de Para los Niños; y Luis Ortega, director y fundador de Storytellers for Change. Ellos compartirán sus puntos de vista sobre las pérdidas causadas por COVID, lo que tenemos que hacer para retornar exitosamente al aprendizaje en persona y lo que estamos deseando que nos hemos perdido durante la pandemia. Ellos también responderán a sus preguntas. Un par de elementos administrativos antes de comenzar. Notarás una función de preguntas y respuestas en la parte de abajo de la pantalla. Este es un espacio para que nos envíen sus preguntas. Como siempre, no duden en enviarnos sus comentarios sobre la calidad del webinario a la función de chateo o a nuestro correo electrónico info@educationvoters.org. Y hablando de la función de chateo, puedes usarla para registrarte, introducirte y comentar cualquier cosa que escuchas. Ahora nuestros panelistas. Joseph Zúñiga es un estudiante de biología que comienza su tercer año este próximo otoño.
Es chicano y se crió en California y ha trabajado duro para llegar donde está. Es un inmigrante de primera generación y un estudiante universitario de primera generación. Ha pasado por muchas luchas con estas identidades, pero esto nunca le ha impedido cumplir sus sueños de hacer un mundo, un mundo saludable y seguro, y quiere convertirse en un científico ambiental. Joseph ama a los animales y la naturaleza, tiene una pasión de preservar y salvar lo que nos queda y volver a hacer crecer lo que hemos perdido. Virginia Herrera Páramo es la directora ejecutiva de Para los Niños, una organización comunitaria dedicada a fomentar el éxito académico de cada estudiante latino a través de la participación de los padres y comunidad, que fue fundada por miembros de la comunidad a la que sirve. El crecimiento inmigrante hispanohablante, población en el sur del condado de King es su enfoque. Virginia llega Para los Niños desde el puerto de Veracruz, México. Ha trabajado con comunidades en los condados de King y Pierce durante los últimos 20 años. Su trabajo ha cubrido roles y capacidades como nadadora, alfabetizadora entre pares, duola, defensora de la familia, enlace comunitario, promotora de salud, consultora materna y trabajadora de salud comunitaria. Su énfasis siempre ha sido promover la diversidad cultural en el área del condado de King y Pierce. Luis Ortega es un narrador multidisciplinario, educador de empatía, facilitador y fundador y director de Storytellers for Change, un colectivo de narradores multidisciplinarios unidos por un propósito: construir un mundo de pertenencia. Durante la última década, Luis ha trabajado con jóvenes, educadores y organizaciones interseccionales para diseñar estrategias, proyectos y la equidad en organizaciones y comunidades. Su trabajo y proyectos se han presentado en el seminario DACA de Harvard llamado Where Do You Exist y del podcast en HBO. También en la serie de Kauffman Foundation y Art Place American Summit. Más reciente, Luis fue seleccionado como miembro de la red de liderazgo de la Fundación K. Kellogg y ha sido curador del proyecto 100 Changemakers en el Centro de Descubrimiento de la Fundación Bill y Melinda Gates. También forma parte de la Junta Asesora de SOAR, una organización dedicada a elevar la voz de la comunidad en el condado de King, y la junta directiva de Teen Feed. Luis nació y se crió en Tenochtitlán, conocida como la Ciudad de México, y ahora vive en las tierras ancestrales del pueblo Duwamish y Coast Salish, conocida como Seattle. Bienvenidos, Joseph, Virginia y Luis. Ahora para nuestras preguntas. Comencemos con ¿qué hemos perdido durante esta pandemia? Podemos incluir cosas físicas, emocionales, en la área de educación. Voy a comenzar con Joseph, si puedes comenzar con esa pregunta. ¿Qué hemos perdido durante esta pandemia? Cuando estamos hablando de educación, que perdimos, yo creo es como, me gusta estar en un clase, me gusta estar enfrente de mi maestro y aprendiendo de allí, de no en computadora tanto. Muchas veces me duele mi ojo y me da un dolor de cabeza tanto cuando estoy sentando por horas nomás ahí mirando en clase, pero con la educación es que yo perdí muchas oportunidades a mirar el mundo. Yo tenía muchos viajes planeados ese verano cuando empezó el COVID y tenía que cancelar todo y eran muchas oportunidades a
aprender más del mundo y para abrir más puertas y a mirar lo que quería hacer con mi vida, pues. Y con mi familia yo perdí mucho tiempo y perdí mucho, como digo, pues no quiero decir oportunidad otra vez, pero sí perdí muchos chances a tomar tiempo con mi familia y estar con ellos en los tiempos importantes y cuando mis parientes me necesitaban, como mi padre tenía un accidente en noviembre en el tiempo de COVID y tenía que cuidar mi familia mucho y ya yo ahorita soy uno de los más, como lo digo, providers que trae el dinero, pues, y es porque yo estoy trabajando un full-time job ahorita. Pero yo perdí mucho tiempo con él y perdí mucho tiempo con mi familia porque COVID. Y es muy importante y yo creo que cuando regrese todo a normal, yo voy a usar todo el tiempo que yo puedo a regresar con todo eso y traer todas esas cosas para atrás. Gracias, Joseph. Y al rato vamos a hablar de qué necesitamos invertir y qué actos tenemos que hacer para regresar en persona y qué inversiones necesitamos. Pero antes de eso, Virginia, la misma pregunta, ¿qué hemos perdido? Virginia, estás en mute. Definitivamente el contacto físico para podernos relacionar de manera personal es algo que definitivamente considero que hemos perdido y que ahora más que nunca nos damos cuenta como comunidad latina es algo sumamente importante para nosotros, ese contacto físico. Esa parte la hemos perdido trabajos, hemos perdido escuela, hemos perdido hemos perdido ahorros, las personas que tenían ahorros y que de repente se quedaron sin trabajo han tenido que usar esos ahorros o endeudarse para tener varias cosas que se ha perdido, como la habilidad de pagar una renta o la habilidad de pagar comida. Algo muy importante, creo que es importante lo que hemos perdido por generaciones. Cada generación creo que ha perdido cosas diferentes. Estaba hablando yo la otra vez con los niños muy pequeños que apenas salen a pasear y a tocar el mundo, que estaban acostumbrados a jugar con niños pequeños, se tocan, se abrazan, se pelean. Ellos no tienen esa oportunidad. Entonces, cómo su cerebro funciona cuando estaban acostumbrados a tocar, a aprender a base del tacto. Creo que los jóvenes han perdido la parte, mucha parte, hay muchas emociones, entonces cierta estabilidad de estar en el mundo, han tenido que perder muchas cosas y dar otras en su casa para poder ayudar en muchas cosas. Por ejemplo, cuidar a los hermanos y hermanas que vayan a la escuela, mientras el papá y mamá podían ir a encontrar un trabajo, los que tuvieran. Nosotros, los adultos, también creo que hemos perdido la habilidad de conectarnos de diferentes maneras que nos eran indispensables antes y hemos tenido que reajustarnos por todas esas pérdidas. Gracias, Virginia. Luis, ahora voy donde ti con esa pregunta en el contexto de tu trabajo, ¿qué pérdidas has visto? Sí, gracias, Eric. Y recalco lo que mencionó Joseph y Virginia realmente, porque desde mi perspectiva, donde yo trabajo en el contexto de cómo podemos escuchar las historias de nuestras comunidades y reconocerlas como fuentes básicas de información, de conocimiento, que nos pueden ayudar a mejorar políticas públicas, que nos pueden ayudar a mejorar nuestros programas, nuestras escuelas, en nuestros sistemas en general. Creo que
de maneras distintas, Joseph y Virginia están hablando de esta pérdida de conexión, ¿no? De contacto. Y yo creo que el humano somos sociales por naturaleza, y perdimos espacios donde estábamos acostumbrados a tener ese tipo de conexiones. Y dentro de eso, yo creo, Virginia lo dijo bastante bien, depende de nuestra generación y de cómo estamos posicionados en la comunidad, perdimos distintas cosas. Así que recalco todo lo que Virginia dijo y estoy de acuerdo con eso, y quiero hablar un poquito más yo desde la perspectiva institucional, porque yo creo que tanto como nuestras familias perdieron eso, lo que yo he encontrado es una brecha de empatía entre las instituciones que supuestamente tienen que estar sirviendo a nuestras comunidades y que ya de por sí había inequidad en nuestras escuelas. Y ahora esa falta de contacto, por falta de ponerlo de una mejor manera, hace que esas instituciones se conviertan más ciegas a nuestras necesidades. Entonces, esa brecha de empatía se ha hecho más grande. Creo que de por sí ya veíamos que muchas de nuestras comunidades, en el contexto de lo que podemos llamar de Latino community, de Latinx community, aunque es extremadamente diversa, ya había brechas de oportunidad, ¿no? Ya había problemas de injusticia. Y ahora, encima de eso, la falta de nuestra presencial, ¿no? De nuestras historias, incluso la oportunidad. Estaba hablando con mi mamá de esto el otro día. Yo llegué a este país en el 2001, cuando tenía 14 años. Mi mamá hablaba ya un poquito de inglés, y muchas veces ella tuvo que ir a la escuela, a pelearse con la escuela, prácticamente, para demandar mejores servicios para mí y mis hermanas. Si COVID nos hubiera caído en ese tiempo, en esa edad, hubiera sido, no sé cómo mi mamá hubiera podido haber navegado ese espacio. Así que realmente yo estoy pensando mucho en lo que han perdido también las escuelas. Han perdido nuestras historias y nuestra presencia. Entonces, ¿cómo podemos empezar a entender qué tipo de puentes de información podemos crear en momentos como estos? Es algo que yo creo que podemos comentar un poquito más con las siguientes preguntas. Sí, gracias, Luis, por esa perspectiva. Y voy a regresar a ti entonces para compartir qué inversiones se deben realizar y cómo debería ser el proceso de recuperación después de COVID. Y si también quieres agregar, ¿qué debemos de estar observando al regreso al aprendizaje en persona? Sí, claro que sí. Y quiero aquí más que nada reconocer a la persona que a través de todo este proceso me ha estado enseñando lo que significaría entrar a este proceso de una manera responsable, con empatía y con equidad, y esa es mi mamá. Mi mamá trabaja como una coordinadora de familias en Seattle World School a través de su propio negocio de consultoría. Y el trabajo que ella ha estado haciendo desde antes que empezara COVID, y es lo primero que quiero mencionar, de hecho, mi mamá ya tenía un vínculo de confianza con la comunidad. Y yo creo que responder bien a comunidad empieza con confianza y ganándose la confianza de la gente. Entonces, dentro de todo eso hay una serie de factores, ¿no? Entender el idioma, entender las culturas y culturas plural, ¿no? Entendiendo que son muchas culturas las que hay dentro de la comunidad latina. Y a partir de ese punto de confianza y de empatía, ¿no? Que sea relevantemente de una manera cultural y lingüísticamente, de ahí, de ese contacto, empezar a trabajar con las familias, no con la idea de decirles, tú necesitas esto, pero con la disposición de preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué deseas? Y esas dos preguntas se convirtieron en el compás que le ayudó a mi mamá recolectar información de la comunidad, que entonces informó cómo ella fue a ofrecer servicios a la comunidad. Muchas veces lo que sucede es, como funcionan nuestros presupuestos en nuestras escuelas y nuestros programas, nos dicen, oye, tenemos que hacer inversión en tal, tal y tal, entonces este dinero tiene que ir de esta manera, este dinero tiene que ir de esta manera, este programa tiene que ser así, tenemos que hacer estas preguntas. Y está bien, esa es una forma de hacer las cosas. Pero del otro lado también tenemos que adaptarnos a entender que las instituciones no nos pueden siempre estar diciendo que necesita la comunidad. Las comunidades saben que necesitan. Entonces tiene que haber aquí un punto de encuentro donde, yo otra vez uso la palabra del puente, ¿no? Porque mi mamá y yo estamos continuamente hablando, ¿cómo creamos puentes entre instituciones y nuestras comunidades para
cerrar esas brechas. Y nada más te voy a dar un par de ejemplos breves. Mucho de lo que hizo mi mamá es realmente ayudarle a papás y a mamás y a estudiantes en algunos momentos a entender cómo usar tecnología, ¿no? Y hacerlo de una manera, no simplemente mandarles un link, un enlace que dice, oye, ve aquí y apréndete estas clases de cómo abrir un email y apréndete estas clases de cómo usar la internet, sino estar con ellos en el teléfono y con paciencia y con humor y con ganas y relacionándote, ayudándole a la gente a abrir su primer email, ¿no? Y que realmente eso le cambió la perspectiva a mi mamá realmente del trabajo que ella estaba haciendo y el trabajo que tiene que hacer. Y ahora que toda la educación fue virtual, imagínate, les mandamos computadoras a los niños a sus casas y sus papás estaban también ahí con ellos sin saber necesariamente qué hacer. Y nos perdimos la oportunidad al principio muchas veces de decir, ¿sabes qué? Aquí está la oportunidad de realmente conectar a padres de familia y a hijos con su educación, pero eso también involucra ayudar a los padres a que estén listos y que tengan ellos también la oportunidad de aprender, ¿no? Entonces tenemos que pensar como familia, no podemos pensar nada más en el estudiante, sino como familia entera. A través de eso mi mamá también se dio cuenta que una vez que los padres tenían acceso a poder usar la internet mejor, que les podía ayudar a encontrar otros tipos de trabajos o aprender otros tipos de oficios. Estuvo enseñando música, estuvo enseñando arte, estuvieron hablando sobre la educación socioemocional, y todo eso a través de tecnología. Entonces yo creo que eso no va a cambiar. Yo creo que de aquí en adelante va a ser, aunque nada puede reemplazar lo presencial y lo importante de lo presencial, mi mamá les ha estado preguntando a las familias, ahora que regresemos, entre comillas, ¿no? Porque ya no va a ser lo mismo, ahora que regresemos, ¿qué tipo de oportunidades le gustaría a usted tener? Y muchos de ellos están diciendo, quiero seguir aprendiendo inglés en mi teléfono, porque me es conveniente. Quiero seguir aprendiendo sobre computadoras en mi teléfono porque me es conveniente. Y muchas veces queremos que los padres vengan a las escuelas y eso no es lo que realmente funciona para ellos. Entonces, creo que tiene que haber un balance y termino con lo primero que mencioné. Tenemos que preguntarle a la comunidad y ellos van a saber decirnos qué es lo que funciona para ellos. Muchas gracias, Luis. Virginia, en el contexto para los niños, el trabajo que ustedes hacen, ¿qué inversiones son necesarias y qué debemos de estar observando mientras regresamos? Definitivamente escuchar a los padres y a las personas que están dentro de nuestros programas o que quieren estar dentro de sus programas, porque eso es lo que nos va a dar el punto y siempre lo hemos hecho así para crear nuestros programas. Y definitivamente tenemos que ser abiertos porque la pandemia de alguna manera nos cambió en muchos sentidos. Unos padres van a seguir necesitando venir y que les cuiden a los hijos porque en un teléfono no tienen... están en sus casas, no tienen high speed internet y no pueden estar 3 hijos en diferentes lugares, ¿no? Es preguntar. Por ejemplo, una de las cosas que mencionó Luis es, nos dimos cuenta, ya lo sabíamos antes de la pandemia, de la gran desigualdad tecnológica que existe en las comunidades de color y en nuestra comunidad latina, pero esto fue como, sí lo sabíamos, pero esto ha creado realmente preocupación, ¿no? Entonces, muchos de nosotros nos hemos tenido que dar a la tarea de enseñar cosas básicas o de enseñar cosas que ya sabíamos, incluso nosotros como organización. Tuvimos problemas para volvernos virtuales, tuvimos que tener un proceso y eso nos hace saber que no solamente, que también las organizaciones formadas tenían el problema de las desigualdades tecnológicas. Definitivamente creo que una cosa que tenemos que tener en cuenta es la salud mental, el dar la oportunidad a más cuestiones de salud mental,
para jóvenes, para niños y en general para toda la familia. Es algo que aunque ya nosotros en esta parte de King County hay algunas organizaciones que tienen estos servicios, nunca han sido suficientes, especialmente en el idioma español, consejeros en el idioma, en el idioma español. Pienso que es algo que definitivamente tenemos que hablar más. Ya también Luis tocó el cómo no diría yo, no está bien la palabra educar a los filántropos o los donadores o las personas que nos dan los recursos económicos para que, por ejemplo, mi organización, que es una organización sin fines de lucro, pueda funcionar. Es cierto que nosotros somos los expertos en qué programas y qué funciones necesitamos tener aquí. Sin embargo, sí es muy importante que ellos entiendan que nosotros somos esos expertos y es un trabajo que constantemente tenemos que hacer todas las personas para mantener un nivel. Y yo veo que muchas organizaciones han estado cambiando a través de la pandemia. Algo muy importante que creo que todas las personas que tienen los recursos económicos es la creación de nuevos trabajos para nuestra comunidad, que no van a ser trabajos regulares, porque nosotros tenemos una serie de personas que posiblemente no podrían trabajar en un específico trabajo por el tipo de habilidades, por el idioma, por los documentos. Crear trabajos y proyectos con las organizaciones sin fines de lucro, que ya somos expertos en hacer y tener ese tipo de contacto con las personas, creo que es algo primordial en esta pandemia. No trabajos quizás de medio tiempo, pero necesitamos promotores de salud, necesitamos promotores de educación, necesitamos muchas cosas que nos hemos dado cuenta en la pandemia y que las personas y voluntarios fueron y lo hicieron, independientemente de que no tuvieran ninguna experiencia. Fueron voluntarios en bancos de comida, fueron voluntarios para ponerse la vacuna, de alguna manera hicimos el trabajo, que eso se pudiera convertir en un trabajo de part-time para nuestra comunidad y que las organizaciones pudieran hacer programas y quien nos da dinero pudiera aportar libremente para crear una fuente real de trabajo, que no es igual que crear fuentes de trabajo a nivel general, ¿no? Con nuestra comunidad latina se vería diferente. Esa parte pienso que sería muy importante. Y no le quiero quitar más tiempo a otra persona, pero No, muchas gracias, Virginia. Sí, hay mucho que discutir ahí, en verdad. No entra dentro de una hora que tenemos. Bueno, Joseph, tú tienes una perspectiva única en función del panelista. Primero eres estudiante activamente. Por otra parte, también estás fuera de este mundo de King County, que a veces estamos un poco en una burbuja. Entonces, no sé si quieres compartir algo en función de ser estudiante, de estar en la parte del Estado, en relación sobre qué inversiones necesitas ver. Puede ser en tu institución, o en tu educación, o en tu comunidad. Sí, yo creo que aquí, como me gustó que Luis dijo con el paciente, que muchas veces ocupamos mucha paciencia con los padres y también con los estudiantes, aprender como mi hermano aquí en Spokane County, donde yo vivo. Aquí muchas veces miro que los maestros y que los principales y los boards de la educación quieren nomás brincar todos los niños adentro a un momento. El momento que tienen el chance, allí la quieren entrar a las escuelas, como mi hermano ya va a escuela en person y ahí está en su escuela. Pero yo creo que es muy temprano, creo que es muy pronto, yo creo que ocupamos un poco más tiempo porque muchas veces estos estudiantes son niños y no creo que son tan maturar, pues no creo que están así edad donde van a saber lo que están haciendo, donde están
entendiendo lo que está pasando en el mundo y que el mal que puede pasar todo ahorita. Yo creo que ocupamos un poco más tiempo a brincar todos para atrás adentro. Y también es el mismo cosa con mi escuela, con Gonzaga. Ya quieren pensar todos a venir para atrás a escuela este próximo año. Yo no sé si yo estoy yo no sé si estoy bien con eso. Yo quiero tomar un poco más tiempo allí. Yo sé que unas veces es muy mala suerte nomás estar enfrente de un teléfono, un computador todo el día, pero al mismo tiempo es para la salud del mundo y para el país y salud de Spokane y para todos, pues. Y yo creo que ocupamos un poco más paciencia y todo esto. Y como yo dije, me gustaba lo que Luis dijo, porque yo tengo un hermano, como dije, que está ahorita en el 5º grado y él pensó el año con muy malos grados y yo no sé qué tenía, era un muy buen estudiante antes, pero el momento que todo se pasó es que no estaba bien, todo estaba yendo mal y mi mamá me está hablando y me está como llorando diciendo yo no sé qué está pasando, yo no entiendo cómo va a estar este año, creo que la van a detener un año para atrás y la dije, mira, como yo voy con usted unos días cuando puedo y cuando no tengo tanto tarea y yo te ayudo. Y cuando fui a ayudarte, yo miré que no tenía nada de ayuda a mi mamá. Mi mamá nunca sabía nada de las computadoras, no sabía nada de Zoom, no sabía nada del Google Classroom. Es que antes tenían todo como allí para ella. Los maestros hicieron todo, pero ya era el trabajo de los parientes y mi mamá no tenía nada preparada ella para eso. Pero con un poco de ayuda y un poco de hablando con la escuela, mi más cigarro se ayuda. Mi más, como está diciendo Luis, lo hablan cada mañana cuando mi hermano tenía que brincar en clase, le llamaron, le ayudaron con todo eso. Y yo creo que eso era muy importante para las escuelas aquí en Spokane aprender, porque muchas veces no más era mi mamá que experimentó esta misma cosa, pero a todas las familias, como mis otros hermanos que tienen niños también que están en escuelas, mis sobrinos y mis sobrinas, ellos tenían el mismo problema, no sabían cómo hacer estas cosas y ellos son más de una diferente generación, ellos están más jóvenes y todavía tenían muchos problemas y también con nosotros, como mi familia no es tan rico y no teníamos el high speed wifi como está diciendo Virginia y como no es como mi mamá tenía el ¿cómo les digo? Pues como no tenía tanto dinero a pagar para algo así para yo y mi hermano tener clases al mismo tiempo y para nosotros trabajar bien. Pero sí, como yo dije, si todo va a regresar a normal, yo creo que ocupamos más tiempo y ocupamos más paciencia con esta situación porque es un problema muy real y es un problema que sí se está como bajando un poco ya y ya se está arreglando un poco, pero al mismo tiempo ni estamos como a mitad, estamos a mitad de acabando con este problema. Yo creo que nomás ocupamos un poco más tiempo, pero sí. Gracias, Joseph. Muchas gracias por compartir ahí tu experiencia en Spokane. Bueno, quiero cambiar a preguntas ahora. Gracias, Virginia y Luis también. Tenemos más o menos entre 10 y 15 minutos para preguntas de nuestros participantes de la audiencia. Entonces, si personas quieren escribir sus preguntas en la función de Q&A, nuestra primera pregunta era para Luis. Y Luis, no sé si quieres hablar más de esto. Sobre la brecha de empatía que has mencionado. ¿Qué necesitamos hacer para arreglar esa brecha en empatía en nuestras instituciones? Sí, gracias, Eric. Y una vez más, gracias. Nada más quería tomar un breve momento para dar muchas gracias a Virginia y a Joseph por sus perspectivas, que creo que son extremadamente importantes. Y puse un comentario breve, lo puse en inglés en el Q&A section, hablando sobre las características claves de instituciones empáticas, y no tengo suficiente tiempo para hablar de cada una, así que quiero recalcar dos cosas que escuché que Virginia y Joseph dijeron, que son parte de cómo podemos cerrar brechas de empatía y más allá de eso, cómo podemos empezar
a movernos en la dirección de crear escuelas que tengan empatía al centro de cómo se manifiestan en todas las funciones. Lo que Joseph mencionó de tiempo creo que es muy importante. En la cultura occidental tenemos como este sentimiento de urgencia que a veces nos puede hacer mucho daño. Y creo que es extremadamente importante que nos tomemos el tiempo para hacer las preguntas correctas a nosotros mismos como instituciones, como gente que trabaja con la comunidad, y también a la gente, recalco una vez más, hay que preguntarle a la comunidad qué necesitan, cómo lo necesitan, cuándo lo necesitan, de qué manera lo necesitan, y no dejar que ese sentimiento de urgencia nos empuje a tomar decisiones que pueden causar más daño. Entonces, yo creo que, claro, es cierto que se necesita a veces tomar decisiones rápidas en servicio a la comunidad, pero nuestra habilidad de responder rápido y responder bien, que creo que es muy importante unir estas dos cosas juntas. No es solamente, si vamos a responder rápido, nada más por responder rápido, pero no respondemos bien, causamos más daño. Entonces, ¿cómo podemos responder rápido y cómo podemos responder bien? Va a depender mucho de la conexión y que ya tengamos con la comunidad y lo que ya entendemos de comunidad. Y eso se desarrolla con el tiempo. Eso nunca va a suceder de un día al otro. No solamente porque de repente tengas, y es muy importante, pero no solamente porque tengas de repente una persona que habla español en tu escuela, ya vas a entender las necesidades de todas las comunidades latinas. Muchos de nosotros ni siquiera hablamos español. Que si eres de Guatemala y eres de la comunidad quiché, español va a ser tu segunda lengua, casi, si no la tercera, porque vas a hablar quiché, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener a más gente capacitada que hable español, que sea de nuestras culturas, que entiendan esos procesos, y nos va a tomar también tiempo entender quién es nuestra comunidad, ¿no? Entonces, muchas veces decimos la comunidad latina y ya nos imaginamos un solo tipo de experiencia, cuando hay muchísimas dentro de ese espacio. Entonces, tomarnos el tiempo para entender bien cómo tenemos que responder es importante. Y el otro aspecto breve es también, y esto lo escuché de muchas maneras en lo que Virginia estaba mencionando también en ambas de sus respuestas. Creo que es muy importante que también no preguntemos cuáles son los puntos fuertes culturales, los puntos fuertes de nuestra comunidad, y no solamente estemos enfocados en lo que de repente la gente puede considerar como lo que nos falta, pero sino que también veamos lo que ya tenemos, en qué forma somos ricos culturalmente, en qué forma somos ricos en términos de nuestra habilidad de conectarnos, de estar pensando siempre en la familia y orientarnos en esa manera. Y si lo único que estamos pensando como escuelas o como instituciones es, mira todo lo que hemos perdido en el último año, y ahora tenemos que entrar con prisa, y el enfoque tiene que ser las calificaciones de los niños, pero no, como Virginia recalcó, sin prestar atención a la salud mental de los niños, vamos a perder. Si los niños no están bien, si los padres no están bien aquí y aquí, no van a poder, no vamos a poder empezar a recuperar mucho de lo que perdimos en términos de estar contactándonos, de estar presencialmente. Entonces, me gustaría que realmente enfocáramos la importancia de la salud mental, de la salud socioemocional, y que desde esa perspectiva trabajemos hacia cómo podemos recuperarnos bien. Y podría decir más, pero ahí me quedo por el momento. Gracias, Luis. Virginia, a ese punto, hablando de, o sea, no solo ver las deficiencias, sino qué puntos fuertes tenemos en la comunidad latina que nos puede ayudar en este tiempo a regresar a lo normal o a la persona, como lo quieras llamar. ¿Qué puntos debemos de estar viendo como líderes de organizaciones, ayudándole a las instituciones? ¿Qué puntos fuertes dentro de nuestra comunidad necesitamos invertir más o empujar o sobresaltar? Estás en mute.
Bueno, nosotros siempre nos concentramos, las organizaciones sin fines de lucro nos concentramos mucho al pedir recursos en las necesidades que tenemos. Y yo creo que tenemos que hacer shift, tenemos que dar un cambio, tenemos que hablar mucho de las habilidades y cualidades que ya tenemos como organizaciones pequeñas, como comunidad, que tenemos muchas, solamente que a veces es la cultura de pedir porque hay una necesidad. Claro que hay necesidades, pero también tenemos una riqueza de cosas culturales, de nuestros diferentes países, diferentes idiomas, nos relacionamos de manera diferente. Tenemos el ímpetu muy importante de ayudar y eso se ha visto en la pandemia totalmente reflejado, ¿no? Eso es una parte que ayudamos con información, no nosotros solo como organización, sino en general toda la comunidad, dando información de dónde ponernos la vacuna, que es otra parte muy importante que se nos olvidó decir, aunque suene a comercial, es muy importante para la comunidad latina que nos vacunemos, porque de esa manera vamos a erradicar más que nos continuemos enfermando y que suban las tasas del COVID-19 en nuestra comunidad latina. So, definitivamente hablar más de todas las cosas buenas que tenemos. Somos muy solidarios, somos bien trabajadores. Cuando alguien necesita ayuda, hacemos el extra esfuerzo para ayudar en un banco de comida, para ayudar al amigo, para ayudar al vecino, para ir a la escuela porque se necesitan repartir cajas, para ir a dar comida. Todas esas cosas, tenemos una capacidad de resiliencia increíble y esto lo demostró una vez más. No tenemos dinero para la renta, no tenemos quien nos cuide a los niños si nos vamos a trabajar, a los niños nos ideamos cosas y todo esto es en base de la solidaridad del amigo, del vecino, de la familia. Esa parte la tenemos que hacer y en realidad creo que es algo de lo que tenemos que hablar en nuestros grants, de la misma manera que las necesidades que tenemos para mejorar. No, no somos los pobrecitos, ¿no? Somos las personas que tienen muchas cualidades, que quieren tener más skills y queremos lograr más cosas. Pero creo que esa es una parte importante. Creo que preguntaste varias cosas y ya se me pasó alguna, pero definitivamente el vacunarse es una de ellas. Una muy importante que creo que tenemos que comentar, ya lo mencionó Luis y todos nosotros, pero la diversión ahorita es sumamente importante. Nunca un niño, yo sé que muchas escuelas están muy concentradas en que tienen que recuperarse los niños. Los niños no se van a recuperar mientras no se diviertan, mientras no haya un motivador. De nada les va a servir estudiar 2 horas seguidas, sino les serviría más estudiar 10 minutos concentrados después de que se divierten y están relajados y emocionados y motivados, que estudiar 2 horas seguidas. Es decir, el tiempo que estudien tiene que ser realmente, es nosotros, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar con esa capacidad y esos ánimos si no estamos relajados, si tenemos que comer, que pagar la renta, todo eso, el estrés va a estar ahí. En nuestros trabajos no vamos a estar bien. Esa parte, la parte de diversión y relajación es muy importante en este momento y lo vemos en nuestros jóvenes y nuestros niños. Nosotros tenemos un programa para después de la escuela de ayuda académica. Si los niños no están concentrados porque no se sienten bien o están divertidos, de poco les va a servir estar estudiando. Su cabeza tiene que estar ahí, su cuerpo, su espíritu. Esa parte también creo que es importante. Gracias, Virginia. Sí, creo que es un punto muy importante el cuidado holístico de los niños y estudiantes de nuestro sistema, ¿no? No, creo que Luis lo había mencionado. Hay muchas instituciones enfocadas solo en los resultados en esas pruebas estandarizadas, ¿no? Y hay mucho más, ¿no? que tenemos que enfocarnos en el sistema educativo.
Con los minutos que nos quedan, Joseph, ¿quieres hablar un poco de dentro de tus estudios, dentro de tu universidad? ¿Cómo apoyamos a los estudiantes universitarios para tener ese cuidado holístico? ¿Qué recursos necesitan en el campus o de la universidad para que haya éxito, especialmente para la comunidad latina? Yo creo que importante cosa para los estudiantes latinos es a mirar otros estudiantes latinos saliendo de universidad, graduando. Como ese año, el año pasado, cuando yo entré, yo miré muchas personas que yo sabía y muchas personas que yo me conocí con, que se graduaron esos años y era muy buena cosa al mirar y me dio mucha motivación a hacer el mismo y me dio mucha pasión a continuidad y yo el año pasado yo me quedé a un lugar donde yo no sabía si era el lugar donde yo quería estar. Yo me llegué a un lugar donde yo estaba preguntando, ¿eso es lo que quiero hacer con mi vida? Como gasté 2 años de mi vida para algo que ni voy a acabar y yo no sé, hablé con muchos de mis estudiantes, muchos de mi gente latino y me dieron esa motivación diciendo como, hey, yo sé que es duro, tú eres el primero niño en tu familia que está en escuela, no tenías nadie en frente de usted, no tenías nadie después, no tenías, tus parientes no fueron a la escuela, universidad, tus hermanos, nada así. Yo entiendo dónde vienes de, dijo, es porque es tan duro para usted, pero ¿sabes qué? Si nosotros lo podemos hacer, usted lo puede hacer. Y todas veces me dicen como, hey, vas a hacer cosas muy grandes en tu vida, vas a hacer cosas importantes y eso no haces un parte duro de tu vida que te va a llegar allá. Y yo creo teniendo esa comunidad de ayuda y amor y nomás, como, yo no sé cómo decirlo en español, pero uplifting es algo muy importante para nosotros, estudiantes latinos y también como leyendo todos los estadísticos, cuando llegas a tu escuela diciendo como, ay, nomás es como el 10% de las escuelas latinos. Yo creo que Gonzaga nomás era como 13 y dije, casi no hay nadie de nosotros, pero yo busqué a mi gente, yo fui a los clubs, yo fui a Latinos Unidos, yo fui a todos los otros clubs que Gonzaga tiene para que yo pueda encontrar mi comunidad y yo pueda encontrar los gente que yo soy acostumbrado con gente que me pueden ayudar a salir de esa escuela graduado y todo. Creo que es algo muy importante y también algo muy importante que ya está pasando más es la ayuda de la escuela, porque ellos también entienden que no es muy duro para nosotros, es muy duro para los latinos y también para los otros gentes de color a estar en escuela ahorita, porque tanto de las cosas que está pasando en el mundo como los niños que están encarcelados allá en el border y todo, y también con el Black Lives Matter que está pasando y ya con el Asian hate crimes y todo eso que está pasando en el mundo ahorita es muy duro para nosotros a concentrar en escuela y me asusta como ellos conocen que nosotros estamos asustados, que no sabemos qué va a pasar. Teníamos como 5 ataques allá en mi escuela este año pasado con gente nomás brincando en el Zoom call, diciendo cosas racistas y todo eso y nomás se van y la escuela no hace nada pues antes, pero ya miro que ya se está cambiando y eso es una cosa también que creo que es importante para que nosotros, estudiantes de color, sentimos que esa escuela sí está con nosotros y esa escuela sí está haciendo un cambio en las vidas de los estudiantes y en las vidas de todos, pues, y para que todos conozcan que eso es algo que tiene que pasar ya, que ya es muchos años tarde de pasar, pero ya que lo tiene que pasar, que ya tiene que. Gracias, Joseph. Bueno, ya escucharon ahí el apoyo comunitario, los ejemplos, los líderes en nuestra comunidad y también que las instituciones tomen responsabilidad, ¿no? por
el apoyo que necesitan dar a los estudiantes. Muchas gracias a Joseph, Virginia, Luis. Aprecio mucho su experiencia, sus respuestas, todo lo que han compartido con nosotros. Entonces, muchas gracias. Nuestro próximo webinario se llevará a cabo el 24 de junio a las 2:30 en la segunda parte de nuestra serie de webinarios concentrados en las voces de estudiantes sobre cómo las escuelas de kinder al 12º deben responder a los incidentes de violencia por motivos raciales. Hemos reunido un panel estatal de estudiantes, educadores y organizadores comunitarios para discutir los impactos de la violencia por motivos raciales. Presentamos herramientas que se pueden utilizar en las escuelas para ayudar a mejorar a los estudiantes en el día a día. Este webinario será moderado por Denisha Saucedo, maestro del 2018 del año del Puget Sound Educational Service District y maestro de 6º grado en la escuela primaria de Kent, y su hija Alicia Saucedo, una estudiante en la escuela Thomas Jefferson High School en el distrito de Federal Way. Otra vez, el webinario será el 24 de junio a las 2:30. Habrá interpretación en español y subtítulos en inglés disponibles. El enlace de registro está en nuestra página web educationvoters.org. Simplemente haga clic en eventos, luego en webinarios a la hora de almuerzo. Y también compartimos esta información por correo electrónico en seguimiento en las próximas 24 horas. Gracias que cada uno de ustedes por acompañarnos hoy. Si tienen preguntas o comentarios adicionales, por favor enviarlos a mí, Eric Holzapfel, a eric@educationvoters.org. Una grabación de la presentación de hoy estará disponible en nuestro sitio web educationvoters.org y se le enviará por correo electrónico con un seguimiento. No dude en compartir la grabación con sus amigos y colegas. Si desea obtener más información sobre la organización League of Education Voters o apoyar nuestro trabajo, visite nuestro sitio web educationvoters.org. Gracias de nuevo por asistir. Cada uno de nosotros tiene un derecho a sentirse seguro y valorado. Juntos lucharemos por un mundo en el que exista una verdad, equidad educativa y económica. Esperemos verte en futuros webinarios. Joseph, Virginia y Luis, gracias nuevamente por acompañarnos y compartir su sabiduría y perspectiva. Que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias, chao.